365, en Egipto, la ciudad de Alejandría es inundada por un tsunami. El día anterior hubo terremotos en el norte de Italia y en Creta. 1342, en Europa sucede la inundación del Día de María Magdalena, la más grande registrada en ese continente. Los niveles de agua superaron los de las inundaciones de 2002. Los ríos Rin, Mosela, Danubio, Elba y sus tributarios inundaron las ciudades de Colonia, Maguncia, Frankfurt del Meno, Wurzburgo, Ratisbona, Passau y Viena, que quedaron seriamente dañadas. También hubo muchos daños en la región de Carintia y el norte de Italia. Se desconoce el número de víctimas, pero solo en el área del río Danubio murieron 6.000 personas. Los siguientes años habrá veranos fríos, que provocará la falta de alimentos en todo el continente. 6 años después se registrará la peste negra, que matará a un tercio de la población de Europa. 1731, Felipe V y Carlos VI firman el Segundo Tratado de Viena. 1795, España y Francia firman el Segundo Tratado de Basilea, dando por finalizada la Guerra del Rosellón. 1805, en el marco de las guerras napoleónicas, la flota combinada franco-española se enfrenta a la Armada Real Británica en la batalla del Cabo Finisterre. 1808, en Bailén, España, termina la primera gran derrota de las tropas napoleónicas en la batalla de Bailén. 1812, las tropas españolas, portuguesas y británicas comandadas por Wellington derrotan a las francesas de Napoleón Bonaparte en la batalla de los Arapiles. 1813, en la batalla de los Horcones en Barquisimeto, ganan la batalla los libertadores contra las tropas españolas, reduciéndolas de manera abrumadora, aun siendo superados en número. 1847, en Tabasco, México, los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses. 1864, en Georgia, Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión se libra la Batalla de Atlanta. 1894, entre París y Rouen se celebra la primera carrera automovilística de la historia. La velocidad media de los vehículos alcanza los 20 km por hora. 1901, el Reino de Serbia restablece sus relaciones diplomáticas con el Principado de Montenegro. 1906, el zar Nicolás II disuelve la Duma rusa por su escasa docilidad y por la oposición de la nobleza. 1910, en Poliana, a orillas del río Pola, Rusia, el escritor ruso León Tolstoy pierde valiosos manuscritos de sus trabajos más recientes al declararse un incendio en su finca. 1912, en Inglaterra, Winston Churchill, primer lord del almirantazgo, solicita un aumento del presupuesto de la Marina Británica para hacer frente al rearme alemán. 1917, en Francia, Georges Clemenceau acusa de debilidad al ministro del Interior Louis Nalry. 1919, en Londres se estrena El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con decorados de Pablo Picasso. 1920, Grecia lanza con éxito una ofensiva contra los turcos en Asia Menor. 1921, en las cercanías de Anual en el marco de la Guerra de Marruecos, los marroquíes vencen al ejército español, desastre de Anual. 1924, España triunfa en la exhibición de pelota vasca realizada en el marco de los Juegos Olímpicos de París. 1925, en Alemania se concede una amnistía de delitos políticos con ocasión de las elecciones presidenciales que afectará a las condenas dictadas antes del 15 de junio de 1915. 1928, el ciclista alicantino Torres se proclama campeón de España de velocidad. 1929, el buque alemán Bremen gana la cinta azul tras lograr la travesía más rápida del Atlántico. 1931, en Andorra se declara la huelga revolucionaria. 1934, en Chicago, el gángster John Dillinger, enemigo público número 1 en Estados Unidos, muere abatido por las balas de agentes del FBI. 1936, las ciudades de San Roque, Algeciras y la Línea de la Concepción, son bombardeadas por los barcos leales de la República, Jaime, Cervantes y Libertad. Uno de los proyectiles hace blanco en el Morro de Gibraltar, invadido por Gran Bretaña, lo que estuvo a punto de crear un conflicto internacional. 1937, México acoge a 500 niños españoles exiliados por el franquismo. 1939, llega a Barcelona, en visita oficial, el mariscal Pétain. 1940, Gran Bretaña rechaza una nueva oferta de paz alemana. 1941, empieza a emitir para España, desde Moscú, la emisora comunista La Pirenaica. 1942, se promulga la ley por la que se exime de pago de impuesto la transmisión de bienes de la Iglesia y las congregaciones religiosas. 1943, Suiza prohíbe los partidos de inspiración nazi. 1944, finaliza la Conferencia Económica de Bretton Woods que acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del BID o Banco Mundial. 1946, se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud, OMS. 1947, bandera de la India es adoptada. 1950, Leopoldo III de Bélgica entra en Bruselas.
1951, el club de fútbol Se Palmeiras vence la primera competición de clubes mundial, realizada en Brasil, el Campeonato Internacional de Clubes Campeones, Copa Río. 1958, en el atolón en Huetac, Islas Marshall, a las 8:30 hora universal, 7:30 del 23 de julio, según la hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Olive, de 202 kt. 2 kt. 1961, por primera vez en 25 años, los valores españoles vuelven a cotizarse en la Bolsa de Londres. 1962, el gobierno español decide poner en libertad a los terroristas franceses, miembros de la OAS, que buscaron refugio en España. 1963, en Las Vegas, Estados Unidos, Sonny Liston revalida su título de campeón del mundo de los pesos pesados, tras vencer por nocaut en el primer asalto a Floyd Patterson. 1964, en Washington se reúne la OEA para discutir las sanciones que deben imponerse a Cuba por su ayuda a los movimientos nacionalistas en Venezuela. Por 15 votos contra 4 deciden la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con la isla. 1965, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos, a las 5:21:08 hora local se detona la bomba atómica Pongee, de menos de 20 kt. Es la bomba número 425 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1966, en Barcelona, Tomás Garicano Goñi es nombrado gobernador civil. 1967, el escritor Fernando Arrabal es detenido bajo la acusación de blasfemia. 1968, en Bolivia se decreta el estado de sitio. 1971, en Sudán, el jefe del Estado y primer ministro Gafar al-Numeiri reasume el poder solo 3 días después de ser derrocado por un golpe militar. 1973, Marruecos apresa 7 pesqueros españoles y los conduce a Tánger. 1974, a petición de los militares etíopes, Micael Imru es nombrado primer ministro. 1975, en la localidad sevillana de Paradas, España, se sucede el crimen de los Galindos, cometido en el cortijo del mismo nombre y donde fueron asesinadas 5 personas, 3 de ellas naturales de la villa. 1976, Japón completa su última reparación económica a Filipinas por los crímenes de guerra cometidos durante la invasión perpetrada por el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. 1977, se celebra en el Congreso la ceremonia de la solemne inauguración de las Cortes Constituyentes Españolas en la que el rey Juan Carlos I reconoce la soberanía del pueblo español. 1978, en la ciudad santa de Mesir, Irán, violentos disturbios causan alrededor de 40 muertos. 1979, se inaugura el Estadio Ciudad de Vicente López, actual cancha del Club Atlético Platense, en un partido disputado entre este y Gimnasia de La Plata, que terminaría 0-0. 0-0. 1983, en Polonia se proclama una amnistía parcial y condicional, mientras la Dieta aprueba numerosas leyes represivas. 1984, en Guinea Ecuatorial se produce un intento fallido de golpe de Estado. 1987, la Unión Soviética pone en órbita la nave Soyuz TM-3. 1991, en Milwaukee, Estados Unidos, un tal Jeffrey Dahmer es arrestado cuando se descubren restos humanos en su apartamento. 1992, en Colombia, Pablo Escobar, temiendo la extradición a Estados Unidos, se fuga de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad conocida como la Catedral. 1993, se lanza al espacio el cohete Ariane 4, que transporta el satélite español de comunicaciones Hispasat 1B. 1997, comienza a publicarse en la revista japonesa Skansen Jump el manga One Piece de Eiichiro Oda. 1998, en la ciudad de Guatemala la policía detiene al sacerdote Mario Leonel Orantes Nájera, 34, por su complicidad en el asesinato del obispo Juan José Yarardi, 75, el 26 de abril de 1998, 2 días después de publicar el informe Guatemala, Nunca Más, en que demostraba que el gobierno guatemalteco había sido responsable del asesinato de 200.000 indígenas mayas en los años 80. Orantes estará preso hasta el 4 de enero de 2013. 2000, José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con el 41,69% de los votos de los delegados socialistas reunidos en el 35º Congreso del Partido. 2001, en Inglaterra, el golfista estadounidense David Duval logra la victoria en el Open británico de golf. 2002, en una playa de Tasmania, Australia, aparece muerto un calamar gigante con tentáculos de 15 metros. 2003, en Mosul, Irak, militares estadounidenses asesinan a Uday y Qusay Hussein, hijos de Saddam Hussein, y a Mustafa Hussein, hijo de 14 años de Qusay. Anuncian que pagaron $30 millones como recompensa al informante iraquí que delató su ubicación. Al día siguiente será asesinado un sargento estadounidense, 27, como represalia. El 5 de junio de 2004 será asesinado el informante iraquí. 2004, en el noroeste de Anatolia, Turquía,
Mueren 36 personas en el descarrilamiento de un tren. 2005, en el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, en Barcelona, se celebra la primera boda en España entre dos mujeres. 2006, en Londres, Inglaterra, se inaugura el Emirates Stadium, estadio del Arsenal Football Club. 2009, eclipse solar total, el más largo del siglo XXI, con una duración de 6 minutos y 39 segundos. 2011, atentados terroristas en Oslo y Utoya, Noruega, mueren 77 personas, 68 en Utoya, en el que fue el desastre más importante en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. 2021, en Turrialba, Costa Rica se registran las peores inundaciones en su historia, generando pérdidas millonarias en la zona.